Señor, indudablemente que por tu gracia, tu amor, tu misericordia, es que estamos aquí, Señor. Gracias, gracias, Señor. Y la paciencia, Señor, que tienes con nosotros. Tu palabra, Señor, diciendo, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Gracias, Señor, por la paciencia que nos tienes. Gracias por la paciencia que tienes, Señor, a aquellos que aún han de venir, aquellos que aún caminan en tinieblas y necesitan venir a la luz que eres tú, mi Dios. Gracias, Señor, te entregamos este servicio, Señor, tómalo. Mira, Señor, cada persona que está aquí, Señor, y las que están en su hogar viendo, Señor, escuchando. Tú conoces, Señor, cada necesidad y una cosa sabemos, Señor, que estamos necesitados de ti, que sin ti, Señor, creemos lo que tu palabra dice, que sin ti nada podemos hacer. Separados de ti, nada podemos hacer. Tú eres, Señor, la vid verdadera. Las ramas, Señor, las ramas que se sostienen del tronco, sin ti no se mueren, sin ti nos morimos, Señor. Te necesitamos. Háblanos, Señor, en esta tarde, Señor. Encuéntranos, Señor, en la necesidad que tenemos. Tenemos hambre de ti, tenemos sed, Señor. Llénanos, Señor, en esta tarde, Señor. Sácianos. Habla a nuestro corazón, Señor. Usa tu siervo, nuestro pastor, Señor, con el mensaje, Señor, el estudio de tu palabra, Señor. Que le des la guianza, le des las palabras, Señor, la sabiduría para hablar a tu pueblo, Señor. Te amamos, te necesitamos, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Sí, salúdense. Lino, en aquella esquina y aquí es donde se desenmascara. Hermanos, sean bienvenidos. Hermanos que nos escuchan en sus hogares. Guárdenos un cafecito, un tecito. Y así le damos el tiempo a nuestro pastor. Estamos aquí, seguimos adelante en pie, teniendo paciencia con esto que está sucediendo, pero Dios, como decía nuestro hermano, Dios sigue en su trono y Él sigue en control y Él seguirá guiándonos a través de todo esto. Así que sigan, estamos en esta carrera que es por momentos no parece fácil. Hay veces que a uno le falta el aire. Aquellos que corren en los maratones se entrenan, se preparan tanto, pero estoy seguro que llega el tiempo donde el aire les falta, el oxígeno, y quieren abandonar todo, piensan si hacerse a un lado del camino es lo mejor, pero tal vez cuando perseveran y siguen adelante, se dan cuenta que todo esto valió la pena. Todo lo que tenemos que ver es lo que nuestros antepasados, todos los apóstoles, profetas que vivieron mucho antes que nosotros, se sacrificaron por todo esto. Se sacrificaron dando su vida por lo que el Señor les dijo. Y sin embargo estoy seguro que ellos pueden decir que valió la pena. Y así que sigamos. Todo esto es por un momento. El apóstol Pablo decía que las aflicciones
Los sufrimientos que hay en este mundo que pasamos a veces no son comparables con la gloria venidera. Dice que nuestro Señor Jesucristo, por el gozo que tenía de poder sentarse a la diestra de Dios el Padre, aguantó y sufrió los clavos, solo por el gozo de saber lo que le esperaba. Así que con ese mismo gozo y esa misma paciencia, hermanos, sigamos adelante. Y vamos a escuchar ahora el mensaje de nuestro pastor de parte de Dios. Me tengo que quitar porque no puedo hablar. Y respiro aquí, cositas. Bueno, vamos a venir delante de Dios y vamos a orar. Como noticia, el próximo sábado no vamos a poder estar aquí, hermanos. Entonces el próximo estudio va a ser el domingo a las 10:30, allá en la iglesia de bendición donde estábamos antes. Y estamos creyendo que ya ahí van a seguir para no estar cambiando los horarios y para tener el sábado libre para poder venir a ayudar al pastor Sam. Hoy lo vi bien cansado, necesita ayuda. Yo creo que comenzaron todos bien acelerados, pero es mucho trabajo lo que está haciendo, entonces va a necesitar ayuda. Entonces está hablando con José, no sé, que el que pueda, el que me estoy yendo, a ver si, no el próximo sábado, pero yo creo que septiembre para adelante vamos a venir a ayudar los sábados, porque en realidad hay muchas cosas que tienen que hacer. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces hoy es el último sábado que vamos a tener aquí, porque vamos a regresar para los domingos. Amén. Esas son las noticias. Y lo otro, gracias. La otra es que vamos a darle gracias a Dios porque tuvimos una plática con otros hermanos y habíamos quedado en que íbamos a seguir siguiendo lo que el condado, lo que el estado estaba mandando a las iglesias, lo que deberíamos estar haciendo, obedecer a las instituciones gubernamentales, porque al final de cuentas Dios las instituyó y como buenos creyentes tenemos que obedecer. Pero ya en el punto cuando dijeron que tienen que cerrar las iglesias y los bares, las manifestaciones y otros lugares donde veras se congrega mucha gente, y eso sí lo pueden hacer, y ya ahora sí es como obvio que el Estado viene en contra de las iglesias con un propósito, y el propósito es de cerrarlas y que no nos congreguemos y no estar en comunión y perder lo que es la iglesia, no cantar. Empezaron unas semanas que no cantar, y el punto es que están buscando y constantemente cosas que uno ya no se da cuenta ni qué es lo que es legal, qué es lo que no es legal, qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite. Lo que sí sabemos y está bien claro es que dicen que no podemos estar abiertos como iglesias, y ese fue el momento donde tenemos que pararnos firmes. Y de veras ahí sí que a quién vamos a obedecer, al hombre o a Dios. Entonces estamos en desobediencia, pero es desobediencia al hombre porque estamos viendo que vienen en opresión a la iglesia. Entonces las personas que quieran ser desobedientes al hombre y obedientes a Dios, pues estamos abiertos y vamos a continuar abiertos. Ya se abrieron juicios desde el viernes con varias Calvary Chapels. La más cercana aquí con nosotros, aquí en Thousand Oaks, la iglesia de Calvary Chapel Thousand Oaks, el condado de Ventura los llevó a corte y están Jack Hibbs. Son iglesias grandes de miles de congregantes. Yo no creo que se van a fijar en una iglesia de 10, 15 pelones. No sabemos. Pelones y pelonas, pues. El punto es, hermanos, de que ahora sí estamos en ese punto donde, hablando con un hermano, estamos diciendo que ahorita todavía la cosa está así, tranquila, pero va a llegar un punto que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, lo que el Señor nos manda hacer.
y Él nos está mandando simplemente a venir y a congregarnos y estar en oración. ¿Me das el papel, por favor? Entonces, hermanos, para que si de repente por aquí llegan y tocan, y primero van a hacer warnings, y van a citar, después van a hacer multas, y después van a llevar a la cárcel a los pastores y a las personas que vienen también. Y eso, no quiero asustarlos, pero eso es lo que va a estar ocurriendo, y para allá vamos. Y la iglesia, como Josito estaba empezando, ¿en dónde está la iglesia? ¿En dónde estamos? Y tenemos que pararnos firmes. Y hermanos, el Señor ya va a venir. No nos va a tocar pasar por esa tribulación que vemos en la palabra. El Señor viene y se lleva a su iglesia. Estamos tan cerca a todo lo que está ocurriendo ahora, que eso de las mascarillas, eso va para largo. Va para largo, de 3 a 5 años establecido. En los celulares nos controlan, saben en dónde estamos, aunque esté apagado. Esto no tiene ni batería para podérsela quitar, como los de antes. Lo que quiere decir que si yo voy y me tomo un test, dicen, eres positivo, y de repente, ya como yo soy positivo, y ven que estuve en un lugar, ven las personas que estuvieron en ese lugar y dicen, tú estuviste expuesto a una persona que era positivo. Entonces tienes que irte y hacerte quarantine tú solo. Y ellos se dan cuenta si uno está quarantine o no, porque tienen todo el mecanismo para ver en dónde está uno. Y si las personas dicen, no, pero yo estoy bien, y no hacen casos, entonces ya hasta tienen cuando las personas están en probation, les ponen aquí en el banco, y ya los están probando en muchas partes, en muchas ciudades. Y se los ponen, es house arrest que se le llama, y no pueden salir. Y si salen después de cierto punto, empieza pip, 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 y uno no puede irse ni a la esquina de la casa. El punto es, hermanos, que vamos a comenzar a vivir lo que hemos visto en el libro de Pedro, que los hermanos estaban en persecución. La iglesia primitiva, que los iban y los sacaban de las casas, a las mujeres. El mismo Pablo era el que estaba encargado de ir y acabar con esta secta que se llamaba los del camino, que eran los cristianos, lo que somos hoy nosotros. Pero en cuanto eso pasa, la iglesia crece más. No que crezca en número así, pero más creyentes se entregan al Señor. La iglesia primitiva se está viviendo ahorita en Rusia, en China, en lugares donde es ilegal congregarse como nosotros, como va a ser ya aquí en California por lo menos. Y estamos en un lugar que es California tan liberal, tan a la izquierda, yéndose al comunismo, que no nos debe de sorprender. Nos debe sorprender. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? Ser luz. Lo que estamos estudiando, ser luz. Sabiendo que el pecado está donde quiera que estamos volteando, donde quiera que estamos viendo, y es la oscuridad. Huestes espirituales que vienen en contra de los hijos de Dios. Ustedes no se pongan a ver que esta persona es mala o que esta persona es esto. Ellos creen que están haciendo lo correcto. Es para proteger a la ciudadanía, es para protegernos a nosotros. Por eso esos cristianitos no son desobedientes. Entonces vamos a cerrarles las iglesias. O sea, lo ponen de una manera que tiene sentido para el resto de las personas que no se congregan. Entonces ahora somos los malos, porque nos queremos reunir, aprender de Dios y ser de bendición para nuestros trabajos, las comunidades, donde quiera que estamos viendo, donde quiera que la gente nos conoce. Pero si vas a protestar y no traes máscara y haces desorden, no pasa nada. No pasa nada, no te arrestan ni haces nada. Y los que están protegiéndonos ahora también son los malos, porque le dicen a personas que no hagan cosas que son ilegales, que no deben de hacer. ¿Qué pasa con los policías? Ahora ya les quitan el sueldo y estamos, hermanos, estamos mal. Si las personas que no vienen a las iglesias no ven esto, que el Señor tenga misericordia, que el Señor tenga misericordia. Pero lo que nosotros como bendición tenemos que caminar en la luz, perseverar en la palabra, llevarnos y arrebatarles a todas las personas que podamos arrebatarles del enemigo.
¿Cómo ustedes no lo van a hacer? Dios quiere nada más gente dispuesta a compartir. ¿Compartir qué? El Evangelio. Es lo único. Hay que estar trabajando para el reino de Dios, para que en realidad, hermanos, el Señor está preparando a gente para ponerse firme en la brecha, como por ahí oímos siempre. Entonces vamos a venir ante el Señor, vamos a orar. Este estudio es una continuación de lo que hemos venido viendo de la serie todavía, Dios es luz. La semana pasada vimos que el hombre es pecador, y ahorita hay gente que en realidad cree que el hombre no es pecador. Es su estilo de vida, es donde viven, es la manera que ellos hacen lo que ellos quieren, y mientras que no lastimen a nadie y la persona se estén ok, todo está bien. No, la Biblia dice que no es cierto. Y nosotros, si nos quedamos callados, hermanos, entonces ¿qué va a pasar? Nosotros somos la iglesia. Entonces vamos a venir ante el Señor que nos dé en inglés es boldness, que nos dé denuedo, poder, que la palabra salga y que no nos dé vergüenza, hermanos. Ahorita la gente está necesitada. En los trabajos hablen algo poquito de lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer, y la gente escucha. La gente se pone y se sienta y escucha. Antes no hacían eso. Antes decían, no, sí, espérame. Y se iban y ya no regresaban. Hoy la gente se sienta y escucha. La gente está necesitada. Es el momento que ahorita que Dios nos puede usar. Y el Señor sabe, Él conoce nuestros corazones. Él sabe y nos pone en situaciones donde podemos ser usados. Pero tenemos que estar perseverando, estar caminando en la luz. Entonces vamos a venir ante el Señor que nos llene de su poder para... Imagínense, si el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, el Espíritu Santo está en nosotros, imagínense lo que podemos hacer. No vamos a hacer nosotros, nomás nosotros tenemos que pararnos y decir, sí, híjole, no sé cómo hacer, lo quiero decir, pero lleguen ahí y comiencen la conversación. O hay que estar hablando por una persona. Señor, te pido que me des ese momento divino para poder hablar con esta persona, o poder orar si oímos que están pasando por situaciones. Hermanos, Dios nos va a usar, Dios usa de esa manera. Entonces vamos a venir ante el Señor que nos abra el entendimiento y el corazón, y que este mensaje se quede en la tabla de los corazones. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, venimos delante de ti necesitados, Señor. Necesitados. Siempre oramos que estamos necesitados, Señor, pero en estos momentos, Señor, es que en realidad estamos necesitados de ti, Señor. Como tu iglesia, como personas que aún no te conocen, Señor, y ni saben que te necesitan, Señor, pero sí saben que algo está mal y que algo no checa, que algo no está bien, Señor. Y Padre, te pedimos que nos uses, Señor, que nos uses como creyentes en todas partes del mundo, Señor. Esto no es nada más aquí de California, en todas partes del mundo, Señor. Y que seamos esa luz, Señor. Y que podamos traer esas buenas nuevas, Señor, a las personas que están necesitadas, que están caminando en la oscuridad, Señor. Padre, úsanos, Señor. También te pedimos que nos abras el entendimiento, que podamos escuchar esa voz, Señor, que muchas veces, a veces nos entra por aquí y sale por acá, Señor. Lo único que te pedimos es que nos hables, Señor. Sabemos lo terrible que es el pecado, Señor. Sabemos la situación que este mundo está, Señor. Y Padre, te pedimos que podamos ser usados por ti, que podamos caminar en santidad, Señor, para que puedas usar a tus siervos, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy continuamos con la serie de Dios es luz, y es el capítulo 1 y 2, que es esta serie, Dios es luz. Las semanas pasadas vimos que el hombre tiene alguna idea equivocada, ¿no? El hombre dice que él solo puede estar en comunión con Dios. Nos dimos cuenta que no, porque Dios es luz, y la oscuridad y la luz no pueden ir. O están con Dios, o son hijos de Dios, o siguen la luz, o totalmente no. La semana pasada vimos que el hombre es pecador, y ahí sí nos dimos cuenta que en realidad el hombre es totalmente pecador. Aun si el hombre ya ha sido
justificado, si ya ha venido delante del Señor, se ha arrepentido, ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y está yendo a la iglesia y trata y se esfuerza y continúa en esa lucha de carnal, lucha espiritual con el mundo y está luchando, eso es estar perseverando, eso es estar caminando, buscando esa santidad, lo que la palabra nos dice. Entonces es un proceso. Entonces el hombre es pecador porque estamos en un mundo caído y todavía no tenemos el cuerpo glorificado. Entonces el hombre es pecador. Ahora, si el hombre no ha aceptado a Jesucristo, nos damos cuenta pues, que el hombre totalmente es pecador y depravado y todo lo que aprendimos la semana pasada. Entonces el título del mensaje hoy es la salvación del hombre. Y vamos a estar leyendo del capítulo 1, versículo 10, y luego el primero y segundo versículo de la segunda de Pedro. Entonces vamos a comenzar ahí con el versículo 10. Y dice, hermanos, dice, si decimos que no hemos pecado, dice que le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y luego dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, o sea, para que no pequen, hermanos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de, ¿quién dice ahí, hermanos? Todo el mundo. No dice algunos pocos, o no dice los elegidos, es por todo el mundo. Entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta que el pecado es algo terrible y totalmente nos aleja de Dios. Ya eso lo hemos establecido en los otros estudios. Entonces, el hombre dice, bueno, yo solo puedo salvarme, ¿para qué necesito a Jesucristo? Pues yo soy libre, a mí me gusta hacer cosas a mi manera, entonces, yo no necesito a Jesucristo, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Nos hemos dado cuenta que en realidad no, el hombre es pecador. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que Jesucristo es nuestro abogado, tenemos una ayuda, tenemos a alguien que puede venir, nos puede ayudar de el mes que estamos metidos, en los problemas que estamos metidos. ¿Qué problemas? El pecado, estamos alejados de Dios y al final de cuentas pues estamos separados de Dios. Una vez más el versículo 8, que lo vimos la semana pasada, dice que si decimos que no hemos pecado, fíjense, si decimos que no hemos pecado, dice que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el hombre que es pecador, que no ha recibido al Señor, él dice, yo no soy pecador. Pero también algunos sectores en las iglesias, en algunas iglesias, algunas denominaciones dicen que ellos ya no pecan, que ellos pueden vivir de la manera que ellos pueden vivir porque todo les es lícito. Y ahí paran ese versículo. Y Pablo dice, mas no todo conviene, no todo me conviene. Entonces, escogen ciertas cositas, ciertos versículos y eso lo usan para hacer doctrinas. El punto es que aquí en el versículo 8 estamos viendo que dice totalmente que el hombre es mentiroso. El hombre es mentiroso si dice que no tiene pecado. Y habíamos establecido que, ¿cuántos de ustedes, hermanos, no tienen pecado? Nadie, yo sé que todos tenemos pecado. Tal vez manejando de allá para acá ya veníamos uno, pero no voy a decir quién para no avergonzarlo. Uno levantó la mano. El punto, hermanos, es de que todos creemos que somos buenos. Y ese es algo que el diablo nos mete, que yo mismo, mi carne, me quiere hacer sentir santo, que soy bien espiritual y que no he pecado y actúo de cierta manera. Eso es simplemente en la carne. Pero para el creyente, hermanos, y eso aprendimos la semana pasada, es que el creyente está constantemente en la presencia del pecado. Quiere decir que estamos a punto de pecar, donde quiera que vayan. Si van a la tienda, los esposos, y de alguna manera se atraviesa alguien, una mujer que está ahí comprando algo y uno voltea y ve, no sé qué, no todos, algunos, y más los que aún no han venido al Señor, porque ya por lo menos nosotros tratamos de hacernos así los locos. A veces es tan obvio que a veces a uno lo agarran descuidado. El punto es que es algo que uno tiene que practicar.
es una costumbre. Hemos crecido así toda nuestra vida, entonces de repente no puedes ver o no puedes hacer aquello porque ya dice que ya se viene aquí y peca y luego viene al corazón. El punto es, hermanos, que es un proceso. Esa es la santificación. Ese es el proceso de la redención, que venimos y ya somos justificados. En el momento que aceptamos al Señor, somos salvos por fe y por la fe en Jesucristo. Amén. Pero después es un proceso, hermanos. Es un proceso, y la palabra nos está recordando y recordando cómo debemos caminar, qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer, qué podemos hacer. Y eso lo vemos en Romanos 6, 7 y hasta el 8. El punto es, hermanos, de que tenemos que vivir una vida que le agrade al Señor, y tenemos que estar alejados del pecado, porque todos tenemos el potencial de pecar. ¿Cuántos de aquí no tienen ese potencial de pecar? Todos. Todos, los chiquitos desde chiquitos están pecando. It's mine, give it to me. Y pegan, y son ¿cómo se dice? Todo lo quieren para ellos. Son orgullosos, son egoístas, la palabra, gracias. Son egoístas. El punto es que nadie nos tiene que enseñar a pecar. Aprendimos la semana pasada que está la raíz en nosotros. Esa es la raíz. Y una vez más, para recordar, y luego ya vamos a comenzar. El pecado viene, y esta palabra se refiere que es como una raíz dentro del hombre, y es parte de la naturaleza pecaminosa del hombre, es parte de cómo nacimos desde Adán y Eva. Es como una fuerza, una energía que viene y nos lleva, y nos queremos ver. Si oímos que, mira lo que está pasando allá, y sabemos que es algo malo porque sabemos el contexto donde estamos, y sabemos y queremos ver, y nos hacemos los locos que no, pero ya andamos y estamos y chequeamos a quién nos está viendo. ¿O no es cierto? Tal vez nada más algunos, ¿no? Yo, algunos de aquí, pero en realidad eso sucede. Uno trata de no pecar. O sea, hermanos, que el pecado está en nosotros, porque ahí está la raíz. Y donde quiera que vayamos, ahí va a ir el pecado, y vamos a ir con esa posibilidad de pecar, hasta que el Señor nos lleve, hasta que estemos en su presencia y tengamos ese cuerpo glorificado. Pero mientras estamos aquí, somos pecadores. Entonces, el versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Quién es Él aquí en este versículo? Exactamente, le decimos a Dios que Él es mentiroso, y su palabra de Él no está en nosotros. Hermanos, es tremendo esto, es tremendo. En Juan, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está debajo del maligno. O sea, fíjense, si decimos que no hemos pecado, yo, hijo de Dios, creyente, le hacemos mentiroso a Él, y la palabra de Él no está en mí. Porque sabemos que, fíjense, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Quiere decir que nosotros estamos caminando bajo la opresión del maligno. Estamos caminando constantemente, oyendo cosas que no debemos de estar oyendo. ¿Cuántos de ustedes a veces oyen un chiste que es medio, tal vez medio colorado, o medio, no tan colorado, así medio coloradito, y de repente van pensando y ven algo y se acuerdan de ese chiste? Y uno dice: ¿de dónde salió esto? Why? Uno viene tranquilo, va manejando, pero de repente ve algo y se acuerda de un chiste, o se acuerda de una película, o de una situación. Why? Pues es parte de donde estamos donde está el maligno, en el mundo. Ahora, sabemos que no somos del mundo, pero estamos en el mundo, y sabemos que somos peregrinos, vamos de pasadita, y hay que no sernos tan cómodos, porque, hermanos, el Señor va a venir y nos va a llevar, nos va a raptar, nos va a sacar y nos va a llevar. Y eso es lo más precioso de todos los hermanos. El pecado, fíjense cómo lo podemos analizar, o cómo lo podemos ver de una manera así tan clara. Y eso lo vemos en todos los días. Yo no sé ustedes dónde manejan o dónde se van. Yo ahora para ir al trabajo, yo manejo por calles chiquitas porque llego más rápido. Pero si los que trabajan en freeway a veces van y ven cosas en el freeway. En el freeway hay gente que van manejando y se ven cosas. En las calles se ven cosas.
Y uno dice, aquí estoy, como dice, en mi propio caminito voy a trabajar y ahí se ve. Ahora no se digan las noticias. Vemos asesinatos, asaltos, fraudes, engaños, mentiras, decepciones, adulterio, divorcios, peleas, guerras, hermanos, y sigue. Y eso lo vemos en la televisión diario. Y ahora ya no nos asustamos, ¿o no lo oímos? De diario oímos eso. Antes deberíamos decir, ay, mira lo que pasa, pero ahora es, más bien vemos algo bueno, que en inglés dicen un acto de kindness, de buena voluntad, un acto de bien, de hacer el bien, y como que wow, todos se dicen wow, y hasta los comentaristas hacen comentarios como que es raro eso, y en realidad es raro en medio de un mundo pecaminoso, pero en la comunidad cristiana eso es nuestro diario comer. Suceden ese tipo de situaciones diario. El punto es, hermanos, fíjense lo que dice Proverbios 29. ¿Quién podría decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? Nadie. Ahora, para ponerlo en contexto lo que estamos viviendo, hermanos, el pecado está donde quiera. Y yo estaba analizando, donde quiera que usted vaya, donde viva, hoy con las iglesias cerradas, esa necesidad. Ustedes saben que ha habido más muertes por suicidios, que la gente se ha suicidado por la situación de todo el coronavirus, que por personas que se han muerto por este virus. Y está documentado. Está documentado. Lo que pasa es que si alguien muere por una enfermedad, tal vez una enfermedad, lo ponen que es corona. Y por eso los números siguen creciendo. Pero han hecho estudios, les voy a mandar donde aparecen esos estudios. Hay más casos de gente que ha muerto por suicidios que por el mismo corona. ¿Eso lo vimos en la televisión? No lo vimos. Es más, yo no sabía. Entonces está la necesidad tan grande, hermanos, con divorcio, hay más pleitos en las familias, los hijos, papás y hijos, esposos, porque ahí se están viendo siempre. Y o sea que la cosa está crítica. Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El punto es, hermanos, que hay todavía personas que dicen, yo no he pecado, yo solo puedo salvarme, pues yo solo puedo ser justificado, yo me comporto bien, yo soy bueno, yo vengo de buena familia, yo soy bueno, soy moral, no hago el mal, entonces yo soy salvo, haga lo que haga. Y luego voy a misa, hago la cuaresma, entonces yo soy bueno, no pasa nada. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. O sea, todos hemos pecado, por muy buenos que sean o que seamos, estamos pecaminosos. Ahora, hay creyentes que dicen, bueno, yo soy creyente, yo no he pecado, o sea, yo soy una persona que puede conquistar el pecado, porque ya tengo muchos años en el evangelio, entonces yo ya he pasado por muchas cosas, y puedo llegar a un punto donde ya no puedo pecar, entonces puedo vivir como yo quiera. Y hay muchas personas así en las iglesias, y es una enseñanza que la siguen, y es bien popular hoy, el calvinismo, y es más popular con los jóvenes, de alguna manera los milenios, y lo siguen, la iglesia emergente, o sea, les llama la atención, porque llegan a un punto donde dicen, yo puedo estar haciendo esto y no es pecado, porque todo me es lícito, y mientras que, o sea, no haga caer a nadie y hago mis cosas donde nadie me vea, y it's okay, no pasa nada, soy salvo, no puedo perder mi salvación.
y la gente vive de esa manera. Ahorita vamos a llegar a los versículos al final, donde está claramente, hermanos, que es mal, no es así como la gente está viviendo. Entonces se creen salvos, pueden vivir de la manera como ellos quieren, y dicen que están viviendo de una manera pura, sin pecados, y pueden hacer lo que ellos quieran, y al final de cuentas están actuando a sus instintos carnales, pecaminosos, la raíz del pecado que todavía está en todos nosotros, hasta que tengamos el cuerpo glorificado. No importa que sean grandes estudiosos de la Biblia, no importa que sean grandes hombres de Dios, el pecado todavía está ahí, tienen que estar luchando constantemente. Y muchos pueden decir, no, es que ya está controlando el pecado, ya no hace lo que él desea porque ya lo controló. Mientras esté aquí, es bien difícil, hermanos. Y todos estamos luchando de la misma manera en contra de la carne y en contra del pecado, incluyendo los deseos carnales. Y eso es algo que no se nos debe de olvidar. Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado, hermanos. Ya con eso, hoy pequé, yo creo que 10 veces, porque sé lo que debo hacer, porque eso es lo bueno, y sé que lo debo de hacer, pero no lo hago, ya es pecado. Fíjense lo profundo de esto. Quiere decir que si yo estoy sentado y estoy ahí y digo, oh man, hoy no leí la Biblia, hoy no leí la Biblia porque ay, híjole, se me olvidó. Está bien, se olvidó, no hay problema. Pero si en ese momento el Espíritu Santo me está recordando, y de veras tiene un mes, 2 semanas que no he abierto la Biblia, que ni siquiera ni en el baño, o sea, no he leído la palabra, y en ese momento me estoy acordando y no lo hago, ¿es pecado? Ahí se los dejo de tarea. Ahora, tampoco vamos a ser legalistas, pero el que sabe hacer lo bueno, leer la Biblia es bueno para mí, me va a edificar, y sé que lo tengo que hacer y se me olvidó y no lo hago, ¿es pecado? Ahí se los dejo a ustedes. El punto, hermanos, es que la verdad es que somos pecadores. La verdad es que no debemos de pecar, pero el punto es este. Le vamos a escuchar al enemigo, oh, ya no has leído tu Biblia, oh, no has hecho esto. Entonces ya ahora caminamos de una manera como que ya perdimos la salvación, o como que estamos tan alejados de Dios que ya no tengo esperanza. O tal vez alguien me metió en la cabeza que tal vez tú no eres uno de los escogidos, por eso estás lidiando tanto con el pecado. Y ahí entramos en problemas graves ahora. Ahora ya yo estoy viviendo de una manera como que no sé si soy salvo. ¿Por qué? Pues porque el fruto es muy poco y el fruto del Espíritu es todo esto, y ay, yo no puedo hacer todo esto. Y entramos en una zona, hermanos, donde ahora estamos dudando de nuestra salvación. Y el diablo le encanta, hace festín cuando eso entra en la mente de un creyente. De un creyente que es un creyente que está perseverando, que está caminando, que está luchando, que está en la lucha que todos estamos. Y si no lo leo, ok. Pero el Señor ve los corazones. Pero si mi actitud es, voy a hacer esto porque yo sé, entonces ya ahora no es por gracia, ahora es por lo que yo sé, y es porque lo que hago no hago y depende de mí. La salvación no depende de nosotros, hermanos. Depende de Dios por su gracia y su misericordia. Ahora, nosotros tenemos libre albedrío. Dios nos da, a través del Espíritu Santo, nos está atrayendo, nos está trayendo hacia Él. A nosotros, si no decimos, Señor, heme aquí, me arrepiento. Para muchos de ustedes el Señor duró años hablándoles. Años. A otros no, a otros simplemente fue rápido. Y ahí estamos, vemos las dos, el libre albedrío y la predestinación, y los dos son válidos. Nosotros tenemos que tener un balance. Si decimos que si somos salvos y no perdemos la salvación, que es cierto, pero lo usamos para ir a pecar, ¿estamos bien, hermanos? Estamos mal, porque ahora usamos lo que queremos para ir y pecar. ¿Ustedes creen que Dios no sabe eso?
Dios sabe los pensamientos que tenemos. Dios nos va a cambiar el pensamiento para que se haga lo que Dios quiere. No, Dios no es así. Dios no es así. Uno lee, uno lo procesa y uno lo tiene en la mente. Uno está en el punto de pecar, la palabra viene a través del Espíritu Santo y dice, no, Señor, perdóname, me arrepiento, camino en santidad y voy por el proceso. Pero si digo, oh, sí, pero la Biblia dice esto. Entonces ya mi actitud es, para pecar, estamos viviendo una mentira. Es lo que está diciendo. Y continuando ahí el versículo 1, capítulo 2, dice, hijitos míos, les digo estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que estamos estudiando. Del pecado, de la salvación, de Dios es luz. Les digo estas cosas y les estoy escribiendo estas cosas para que, dice ahí hermanos, para que no peques. Le está hablando a la iglesia que es creyente. Le está hablando a una iglesia donde los hermanos están y están ahí. Les está diciendo para que no pequen. ¿Qué hacemos con este versículo para los creyentes que dicen que puedo hacer esto? Es para que no pequemos. Continuando. Y si alguno hubiere pecado, que todos van a pecar y todos hemos pecado, ¿qué sucede? Dice que tenemos para con el Padre, ¿qué dice ahí? Que tenemos ¿qué? Un abogado. Tenemos abogado para con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo el justo. El justo. Obviamente el contexto es para los creyentes, le está escribiendo a los creyentes. Pero las personas que no son creyentes, las personas que no saben de Dios, y si usted nunca ha ido a una iglesia, si usted sabe que hace lo malo porque es la ley moral que Dios ya nos la ha puesto en nuestros corazones, que sabemos, ya tenemos la conciencia, sabemos que hemos pecado, sabemos que estamos mal, pero si seguimos, es el libre albedrío, porque Dios no va a doblarle la voluntad o cambiarle la voluntad del ser humano. Dios nos ha hecho libres para escoger. Y ahí está el problema. Todos escogemos las cosas pecaminosas, la fiesta, el party, las pachangas, hasta que llegamos a un punto donde nos cansamos. Decimos, esto no está sirviendo. ¿Por qué? Pues la consecuencia de todo el pecado es esto. No está funcionando, entonces debe de haber algo más. ¿Qué es algo más? Pues que Dios no nos creó para eso. Dios nos creó para tener comunión con Él, para vivir de una manera que a Él le agrada, la manera que Él diseñó para que nosotros vivamos, a pesar de ese pecado original, a pesar de eso. Entonces ya ahí Dios con su amor y su misericordia, entonces Él quiere que todos se salven, no nada más algunos, todos quieren que Él se salven. El punto es, hermanos, que aquí se está refiriendo, donde dice estas cosas, se está refiriendo a las personas que estaban cometiendo pecado. Le dice simplemente, ya no pequen. Hermanos, eso es fuerte. ¿Cuántos de ustedes aquí en la congregación han oído, hermano, no en forma de chiste, porque a veces nos vamos, hermano, pórtese bien, es decir, no vaya a pecar, hermano? Pero cuando ustedes hemos recibido de aquí de alguien, hermano, no peques, hermano, deja de hacer eso. Yo creo que todos aquí hemos recibido alguna exhortación porque tal vez andamos así. Y eso es saludable, hermanos. Es la iglesia, es venir al lado y agarrar a las personas que necesitamos oración, que estamos en situaciones. O de otra manera, a ver, déjenles preguntar de otra manera. Hemos recibido algún tipo de exhortación. Hermano, estás mal. Hermano, ve y arrepiéntete. Hermano, ve y haz esto. Yo sé que sí. No levanten las manos, pero yo sé que sí. Entonces, el punto es, hermanos, que es saludable y es parte de nuestro caminar. Es parte de lo que es la iglesia. Pablo, en Romanos 6, versículo 12, les dice, hermanos, que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, cuando el pecado reina, quiere decir que el pecado es rey de mi vida. Entonces ahora yo le sirvo al pecado porque el pecado es mi rey y yo ando viviendo para arriba y para abajo lleno en pecado. Y Pablo está diciendo, hermanos,
que no reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo de que obedezcan a todas sus concupiscencias. Concupiscencia es un deseo carnal, un deseo pecaminoso, sexual, que totalmente es carnal, pero una concupiscencia para alguien puede ser diferente. Tal vez para uno puede ser de diferente, depende de cada quien, ¿no? Todos tenemos nuestras concupiscencias. Ahora, este texto, hermanos, es fuerte porque nos lleva y nos confronta a nuestra carne, a nuestra naturaleza pecaminosa. Simplemente dice, hermanos, no peques, no pequen más. El creyente, hermanos, debe pelear en contra del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si pasamos una vida tranquila, si vamos así, que todo está bien, todo está tranquilo, y ya no peco tanto, ya no voy a lugares donde iba antes, ya no hago lo que hacía antes, voy tranquilo y está bien, y está bien. ¿Y saben qué es lo que puede estar pasando? Que nos podemos estar llenando de orgullo, que somos buenos, que ya no somos como éramos antes ya. Y sí es cierto, ya no somos, gloria a Dios, que no somos como antes. Pero podemos entrar en un punto donde ahora se gloría el yo no pecador, porque ya voy a la iglesia y ya no soy como era antes. Y que las cosas que están bien dentro de mí, que nadie se da cuenta. Hermanos, pero está aquí. Y a veces estamos solos, oímos una canción o recordamos algo y nos quedamos ahí. Y estamos entreteniendo, en inglés es entertaining, simplemente reviviendo aquí. Ya el corazoncito hasta se les hace. No sé. Y están, y yo digo eso porque mi papá platicaba y él decía, y hasta sus ojitos se le brillaban cuando estaba joven, que iba allá al pueblo y todo eso. Y uno dice, así a veces uno es. Así uno es y se acuerda y dice, y luego dice, no, pero no, ya no puedo pensar en eso, no puedo pensar eso. Sí, porque no tenemos que dejar el pecado que entre a nuestra mente y baje y empezar a actuar de la manera como éramos antes. Por eso la palabra dice, hermanos, renovad vuestro entendimiento. O sea, hay que cambiar la manera que estamos pensando, hay que rehacerlo, repensar de nuevo, no regresar y sacar los cassettes y hoy me siento triste, a ver, voy a recordar antes lo feliz que era, antes de venir a la iglesia, hoy ya no me divierto tanto. Hermanos, shame on us, y eso a veces hemos pensado, y que el Señor tenga misericordia de nosotros, y en ese momento hay que simplemente arrodillarnos. Recuerden, la iglesia en Corintio era una iglesia carnal, totalmente carnal. En la segunda de Corintio capítulo 10, versículo 5, Pablo escribiéndole a esta iglesia, dice, derribando argumentos de toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. A veces, hermanos, nos sentimos tan espirituales como que ya llegamos a cierto punto donde ahora andamos altivos, orgullosos, sobrepotentes y sentimos que somos mejores que toda la gente. Ese conocimiento carnal de este mundo va en contra de los pensamientos de Dios, del conocimiento de Dios, hermanos. Por eso a mí no me gusta mucho oír eso de motivaciones personales, que tú eres la gran cosa, que eres. Pues sí somos, pero si lo creemos mucho, entonces ya ahora nos vamos a sentir que somos, ¿cómo decía la última Coca-Cola en el desierto? La divina garza, así dice mi pueblo, la divina garza. Ese es mi único problema, o porque no hay un balance. Ahora ya me creo que soy el mero, y entonces ¿qué hago con todos hemos pecado? O que tenemos que estar constantemente viendo cómo estamos viviendo, chequeándonos y estar siendo filtrado todo lo que hacemos a través de la palabra. Todo eso se queda, o sea, lo sacan por la ventana, porque ahora se trata del yo todopoderoso, que puedo hacer esto, puedo hacer aquello, porque no he llegado a mi potencial, pero si solamente hago y les mando un cheque, voy a llegar. Y no es así. Una vez más, 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 dice, derribando argumento de toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios,
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí está luchando las cosas del hombre, de este mundo, de sistemas, de la manera como se desarrolla el ser humano en este mundo, en donde vive y las cosas de Dios. O sea, hay conflicto. Hay conflicto. Entonces ahora, ¿quién vamos a escuchar? Pues he pagado tanto por estos tapes o estos libros, pues tengo que escuchar a esto y las cosas de Dios. Continuando con el versículo 1 del capítulo 2, hermanos, la verdad es que simplemente sabemos que somos pecadores, pero sabemos que tenemos ayuda, y esas son las buenas noticias. Continuando dice, hijitos míos, esas cosas les escribo para que no pequen, pero dice, si alguno ha pecado, hubiere pecado, dice ahí que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Ahora, Jesús aquí es un abogado. ¿Cuántos de ustedes han visto comerciales de abogados? Sé que todos. Los defensores y el resto, ¿no? Juan Domínguez y tía y todos. Los he visto. Ahora, fíjense lo más importante. Jesucristo es nuestro abogado. Y es gratis. No hay que pagar, no hay que ir y echar mentiras para que el caso sea más fuerte y para que puedas ganar el caso y para que te den la lanita. Jesucristo es gratis, es nuestro abogado, no hay que pagar nada, lo único es que tenemos, pues sí, hay que pagarle con nuestra vida. Pasamos a ser esclavos, pero a través de eso ganamos el cielo. No riquezas para tener aquí que 1 millón. Y yo veo los testimonios y digo, ¿será cierto? Y sí es cierto. Hay personas que mienten o de veras que sí necesitan y que de veras hubo algo. No estoy hablando de ese tipo de casos. Estoy hablando de los casos cuando a veces hay que mentir un poquito para ganar más dinero. Hay abogados que son honestos, hay otros que no. Y al final el dinero es el Dios de este mundo. Pero imagínense un abogado que tenemos, porque en realidad necesitamos una ayuda ante el tribunal de Cristo. ¿Saben eso, verdad? Solos no podemos venir, solos no podemos. ¿Por qué? Pues porque simplemente no podemos pagar la multa. De hecho, ya fue pagada y ese es el punto, ¿no? Que yo no puedo pagar lo que se debía, porque si yo hubiera pagado, entonces ya estuviera muerto, que iba totalmente para allá, a la muerte. ¿Saben ustedes aquí la palabra abogado? Aquí en el original dice que es alguien que es llamado para estar a favor de otro. Y la palabra original es paracletón. ¿Qué es paracletos? Es el Espíritu Santo, el ayudador. O sea, viene de la misma raíz del ayudador, que viene siendo el Espíritu Santo. Entonces, abogado es el paracletón. Y esto es alguien que es llamado para estar a favor de otro. Y el propósito es de ayudar a otro de alguna manera, que viene siendo, al final de cuentas, similar a Paracletos, que Paracletos es el Espíritu Santo, ayudador, el que viene al lado de nosotros para ayudarnos. Entonces, hermanos, Jesús es el único justo. En Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió. Aún más, Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Aquí dice que la Virgen María, además la Virgen María intercede también por nosotros, ¿no? ¿Verdad que no dice eso? Y siempre ese es un tema grande, ¿no? Que bueno, el que está intercediendo, y no más está intercediendo a la diestra de Dios Padre, sino que ya vino y murió y pagó por lo que nosotros deberíamos de morir porque habíamos pecado, estamos lejos de Dios. A través de Jesucristo es que podemos venir hacia enfrente y estar junto con el Padre. O sea que ya somos justificados, hermanos, con el hecho de creer en Jesucristo, poner nuestra fe en Él, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Hermanos, la Biblia dice que somos salvos, hemos vuelto a nacer. Es así de simple,
Pero ahí no es todo. Ese es el principio. Si ahí vengo y me llevo un tren y ahí mismo muero, soy salvo. Pero mientras estoy en este mundo voy a estar, y ahora va a venir todo yo diría, todos los ayudantes de Satanás y me van a querer desviar. Y ahora, antes iba a las cantinas y me regalaba una cerveza, ahora me entregué al Señor y ya de repente las cervezas me llueven, ya me las regalan, ya no tengo que, y ya sucede con personas que de repente cambian su vida y ahora todo lo que hacían antes ahora ya es como gratis, ya como que ahí llega. Entonces, ya somos justificados al recibir al Señor, pero seguimos pecando. ¿Por qué seguimos pecando? Porque estamos en un mundo pecaminoso. Y el pecado, hermanos, era como rutina, era lo que hacíamos. Pasaban mujeres y veíamos y las veíamos. Yo no, yo era el único que no. Estoy esperando que alguien diga algo. Pero mi esposa, yo creo que ella me dijo que yo era fisgón, que yo veía a otras mujeres. Y fue en un estudio de parejas, y ya hace tiempo, estudio de parejas, y yo, pues, el santo, el justo, el creyente, el discípulo del Señor, yo le digo, I'm a pastor, no era pastor ahí, pero al final digo, yo, hermano, sí eso existe, pero yo creo que yo no tengo tenía ese problema. Y mi esposa me dice, y me quedé, hermanos, me sentí como que pues es cierto, en el mundo, pónganse a pensar, pero yo me estaba refiriendo que había alguien más que yo, alguien que de veras era fisgón. En mi casa, mi papá, hasta eso nunca lo vi, pero mi abuelito, perdón los que me están viendo, pero mi abuelito, iba manejando y veía y decía, mijo, ¿nos la llevamos? Y yo, un chamaco de 10 años, 11 años, 9 años, y era común. Mi abuelita iba tal vez atrás, tal vez ahí estaba, era tan común que ella no lo veía mal, la sociedad, o sea, no pasaba nada. No pasaba nada, y a veces yo y mi hermano Kiko le decíamos, no, esa no, ya íbamos. Y luego, ¿me dijo esa? Sí. Tonteras, pero así uno vivía en el mundo. Yo no era así, también uno de mis hermanos, no voy a decir el nombre, pero también va así, y ya se lo iba, y pasaba y veía, y ya iba, y hasta volvía al espejo, y para seguir viendo, y le hacía ahí, para seguir viendo. Yo no era así, pero sí veía. Y cuando mi esposa me dice, ¿what? ¿No ves? Y hermanos, caminamos de cierta manera donde nos creemos que somos santificados, que somos buenos, y eso es antes, pero ya ahora que somos así, hay personas que todavía dicen que ya no pecan. Van a la iglesia y dicen, hermano, yo ya no peco, yo ya no veo esas cosas. Sí, cuando alguien está ahí, pero cuando están solos, bueno, no me estoy saliendo, están en mis notas. Jesús sanó al paralítico, y me encanta. Todos sabemos, ¿recuerdan cuando está ahí en la piscina de Bethesda? Que viene y viene el ángel, agita las aguas y se mueven y todos corren y nada más algunos pueden sanarse, o los primeros. Y el punto es de que llega Jesús y le dice, ¿quieres ser salvo? Le dice, sí, pero Señor, es que el agua viene y no hay nadie quien me lleve, y el Señor está preguntando, ¿quieres ser salvo? Sano. Pues sí, porque estaba enfermo. Y el Señor nos dice esto, hermanos. Mijo, ¿quieres de veras salir de la manera carnal que estás viviendo? Oh, pero Señor, es que pues yo no veo tanto. Yo estoy bien, Señor. Mi hermano fulanito, Señor, ese sí, hay que orar por él y estamos ahí. ¿Y saben qué? Jesús sabe, Él nos conoce, Él sabe cómo vivimos. El punto es, hermanos, que tenemos que decir, sí, Señor, quiero ser sano.
sí Señor, yo hago eso Señor, perdóname, y doblar rodillas y venir delante de Dios. Hermanos, Él sabe. El punto es no pecar más. Regresando con este versículo, está en Juan capítulo 5 versículo 14. Va y le dice, no peques más. Dice que después le halló Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado. Entonces él dice, mas no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Jesús hablándole y diciéndole a este que ya lo había sanado, y después lo ve y le dice, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Quiere decir, hermanos, para nosotros ponerlos en nuestro contexto, en nuestras vidas, quiere decir que si nosotros vemos poquito y no pasa nada y no sentimos o sea, no hay un, ¿cómo se dice? Cuando el Espíritu Santo nos redarguye, no sentimos nada, o sea, no sentimos mal, vemos y no pasa nada. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que llegamos a un punto donde ya no nomás vamos a estar viendo, van a venir cosas peores. Ya vemos y nos reímos, ya vemos y coqueteamos, ya vemos y hasta proporcionalmente caminamos o vamos a ciertos lugares para poder hacer esas cosas. Y estoy hablando simplemente de ver, pero ahí pueden poner todos los pecados que la gente está luchando. Gente en las iglesias. En la iglesia carnal, una vez más, en la 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 34, simplemente dice, no pequen, hermanos. Pablo escribiéndoles dice, velad, hermanos, velad debidamente. O sea, hay que decir, velen de la manera que tienen que estar velando. Y no pequen. Y no pequéis, dice. No pequéis. ¿Por qué? Pues porque algunos no conocen a Dios. En las iglesias, hermanos. Esta era una iglesia carnal. Tal vez recibieron al Señor, tal vez, pero no cambiaron la manera que ellos continuaron viviendo. Por eso a veces hay gente que se entrega al Señor y simplemente no hay un seguimiento, no hay alguien que los esté discipulando, simplemente uno dice, bueno, fue la emoción. Tal vez fue la emoción, pero tal vez no fue la emoción. Tal vez en realidad Dios está haciendo algo en esa persona, pero esa persona está luchando en contra de las cosas de Dios. Y esa persona es persona cabezona, con carácter, y dice, no, ese hermano de la iglesia me dijo eso, que yo tengo que hacer eso, y ese hermano que sabe. Entonces ahora la agarramos con el hermano, pero no sabemos qué es la palabra de Dios, y Dios está usando al hermano para decirme ciertas cosas, porque somos cabezones y no queremos hacer las cosas. Continuando con el versículo, dice, velad diariamente y no peques, no pequéis, dice, porque algunos no conocen a Dios, hablándole a la iglesia. Y luego después dice, para vergüenza de ustedes les estoy diciendo, o sea, les digo para que se avergüencen, porque algunos de ustedes ni siquiera conocen a Dios. Vienen a la iglesia y están aquí y dicen amén, 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 pero en realidad su mente está, ¿qué vamos a hacer saliendo de aquí? Y a veces eso lo vemos en las iglesias. Y la Biblia dice, hermanos, no pequen más. Entonces, ¿qué hacemos con los hermanos que pecan y dicen que todo está bien porque han llegado a un punto, a un nivel y entienden la Biblia de cierta manera que no tiene sentido lo que aquel hermano me está diciendo? Y estamos mal. Recuerden que es una carrera, es un caminar, es un journey, que se le llama a veces en inglés. Es largo, hermanos, es largo, es perseverar. Y el Espíritu Santo nos guarda, nos empaca, nos está protegiendo ahí, nos está guardando. Sí, salimos, sí, va para acá, pero al final ahí vamos, su mano poderosa, ahí está. Aquí nos tiene. Muchos queremos brincar, queremos hacer lo que queremos, pero el Señor ahí nos lleva. Ahí nos lleva. No es que ya llegamos, pero vamos en el proceso. Es la santificación. A muchas personas les asusta, ay, es que, no, hermano, ¿cómo? Pero nos tenemos que caminar en santidad, hermanos. Es el proceso. No es que vamos a ser santos y nos van a poner veladoras y, ay, hermano Pérez, ¿cómo está? Oh, hermano Torres.
oh hermanos, ¿cómo están? Y no eso, es que estamos muriendo a nosotros mismos, cosas carnales diario. Y es difícil a veces morir al yo pecador, a las cosas que son muy mías. ¿Y cómo eso lo voy a dejar? Hay cositas que todavía no las queremos soltar, pero es el proceso. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, hermano, nosotros también, teniendo un derredor, dice, nuestro tan grande nube, testigos, dice, despojémonos pues de todo peso de pecados que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, si no tenemos paciencia en el caminar en las cosas del Señor, nos vamos a dar por vencido. Porque eso no es para mí, Yo quiero hacer aquello, pero no puedo. Yo quiero hacer aquello, pues no, eso no es para mí. Es más, yo nunca he sido salvo. No soy de los escogidos. ¿Para qué voy? Me voy al mundo. Vemos muchas personas así en las iglesias, que se han alejado simplemente porque alguien les dijo que no es uno de los escogidos. La Biblia dice que todos somos escogidos. Todos hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo murió por algunos, ciertos, Él murió por todos, para que todo aquel que Él crea. Efesios capítulo 4, versículo 22. Recuerden, el estudio, el título es La salvación del hombre. La semana pasada el hombre decía que no es pecador. Establecimos que es pecador. Ahora estamos viendo lo que es la salvación. En Efesios capítulo 4, versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo. Las mujeres, yo sé que ahí le paran. Dicen: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo. Es un chiste, nadie se rió, ok. Despojados del viejo hombre, o sea, de quienes éramos antes de venir al Señor. ¿Cómo éramos? Hay que despojarnos, hay que dejarlo eso atrás, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Los deseos, hermanos, que tenemos son deseos engañosos. Pablo decía que todo le es lícito, quiere decir que yo todo lo puedo hacer, tengo esa libertad que puedo hacer las cosas. Dice, pero no todo edifica. Y para que nadie caiga simplemente por lo que yo hago, simplemente evito ciertas comidas, ciertas situaciones, ciertos pecados, para el bien de los demás. Y esto, hermanos, a muchos no les va a gustar. Jesucristo no acepta la hipocresía del creyente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando el creyente hace ciertas cosas para aparentar ciertas cosas, eso es uno ser hipócrita, eso es ser uno que la verdad no está en nosotros, eso es ser, la Biblia dice que somos como actores, es la palabra, estamos actuando de cierta manera para aparentar algo, actores. Entonces, Él no tiene paciencia a la hipocresía, a estar así, a un compromiso a medias. La palabra dice que si somos tibios, ¿qué sucede? Dice, quisiera que fueran fríos o calientes, pero ¿qué pasa con los que están así? Que son como los inconstantes, que andan como las olas del mar, que sí, que no, que andan así, se mueven, depende de cómo va la corriente y ahí van. ¿Qué dice? Hermanos, son palabras fuertes que la palabra dice. La primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice, amados, yo les ruego como extranjeros peregrinos, que os abstengáis, o sea, que se abstengan de los deseos carnales que están batallando contra el alma. O sea, es una lucha constante, hermanos. Y Pedro lo está diciendo. Recuerden, Pedro, el que se creía muy santurrón, ¿no? El que lo tuvieron que venir a disciplinar, porque quería vivir de cierta manera. Pero al final Dios lo usó grandemente. Versículo 2. Vemos que Jesús es la propiciación. La propiciación, que es el sacrificio y el pago perfecto. Él pagó por nuestros pecados. Y no nomás de los creyentes, de los que ahorita no son creyentes, también murió por ellos. Versículo 2 dice, y Él es la propiciación
por nuestros pecados. Y dice, no solamente por quiénes, hermanos, por los nuestros, sino que también por quién, por los de todo el mundo. Este versículo debe de ilustrar mucho y traer mucha luz a muchos teólogos. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, de los creyentes, de los que estamos aquí, de los que el Señor usó para escribirles la carta que Pablo le está escribiendo a los hermanos, que es para todos nosotros, para la iglesia, sino que también por los de todo el mundo. Propiciación, ¿qué quiere decir? Pues simplemente habla de un sacrificio, una cobertura, una satisfacción, un pago, es de apaciguar. Habla de pecado, pero también es una reconciliación entre Dios y el hombre. Cuando Jesús murió, Él se hizo sacrificio. Él siendo perfecto, sin una mancha, Él fue ese sacrificio perfecto para poderlo traer ante el Señor. Y Él mismo se hizo pecado, la palabra dice. Él mismo se hizo pecado. Entonces, Dios Padre acepta la muerte de Jesucristo como el sacrificio por nuestros pecados, como la cobertura de nuestros pecados, como la satisfacción por nuestros pecados y como pago por la pena de nuestros pecados, como quien apacigua a la ira de Dios. La ira de Dios a través del pecado que uno ha cometido. O sea, hermanos, que Jesús es el único que tiene ese derecho de pararse frente a Dios, Dios Padre, como defensor del mundo, porque la humanidad sin Jesucristo no puede venir a Dios. El humano puede ser lo mejor intencionado, puede ayudar, puede vender todo, puede dar a todos los pobres, puede ser la persona más buena, más bondadosa, pero esa persona, si no acepta a Jesucristo y su muerte como su Señor y Salvador, y que crea que Jesucristo murió en vez de Él, simplemente la persona no puede ser salva. En Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice, por lo cual debía ser todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La versión Palabra para Todos dice, por lo tanto, era necesario que Jesús fuera igual a sus hermanos en todo sentido. Se hizo como nosotros para poder ser sacerdote fiel y compasivo en servicio a Dios. De esta manera Jesús pudo ofrecer un sacrificio que quita los pecados de la gente, del mundo. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, simplemente cuando las personas, el pueblo de Dios hacía algo, hacía un pecado, o las cosas simplemente no les salían bien, lo que hacían era que traían a un animalito, depende del pecado, el pecado que fuera, y venían y lo sacrificaban, y tenía que ser alguien perfecto. De hecho, había gente que ahí vendía, como ahora vemos en las basílicas católicas, que hay gente que vende estampitas, vende serie de cosas, pero si no tienen un sello que es de la iglesia, entonces no son buenos, no son santos, no están benditos, y tienen que ser un sello. Allá el sello era que tenían que tener un sello de perfección, y entonces había ciertos lugares que nada más se podían comprar ahí para venir y presentar para sacrificar algo que fuera perfecto. Jesucristo fue el perfecto sacrificio, porque no hubo mancha, no hubo pecado, y es el único que pudo venir y simplemente se hizo pecado. Fue el Cordero de Dios que al final fue y quitó el pecado de todo el mundo a través de esa muerte tan cruel. Entonces ellos confiaban que Dios, al ellos hacer eso, eran perdonados y seguían, y después tenían que venir otra vez y hacer lo mismo. Entonces era continuo, tenían que estar haciéndolo.
El sumo sacerdote mismo venía y tenía que limpiarse él mismo y venir y hacer la ceremonia para que todo el pueblo pudiera ser perdonado ante Dios. Y saben que eso todavía lo vemos ahora. Cada año viene la Semana Santa y hay que hacer cosas para poder ser aceptados al Señor, o para poder estar bien con Dios, o para poder hay diferentes personas que lo hacen por diferentes maneras, pero sí ofrecen un sacrificio para que Dios los perdone y dejan de pecar esos 40 días. Si hacían cierto tipo de pecado que era tan obvio, lo dejen de hacer, pero el último día de la cuarentena le daban vuelo de la hacha, y lo que no hicieron en 40 días lo hacen en 2 días. Hermanos, no hay nada nuevo, eso continúa. Pero Dios, hermanos, es el amor perfecto y nunca pecó. Es santidad, es justicia, y es la justicia perfecta que Dios envió para todos nosotros. En Hebreos capítulo 14, Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, hablando de Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, fíjense, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El hombre es débil y va a pecar. Pero este sumo sacerdote que no pueda, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según el pecado de nuestra semejanza, pero él no pecó. Jesús fue tentado, caminó en un mundo pecaminoso exactamente, bueno, no exactamente como ahorita, pero exactamente como con pecado, porque siempre ha habido pecado. Hoy hay carros, hoy hay tecnología, hay todo diferente, ahora era diferente, pero el punto es que anduvo caminando en medio del pecado. Entonces Jesús es la propiciación de los pecados, y eso lo vamos a ver en Hebreos capítulo 7, versículo 21 al 28, y eso lo tomé de la palabra para todos. Dice, en cambio Jesús llegó a ser sacerdote con una promesa de Dios, quien le dijo, el Señor ha hecho una promesa y no cambiará de opinión. Tú eres sacerdote para siempre. O sea, es sacerdote para siempre. Versículo 22. Y esto quiere decir que Jesús es la garantía de un mejor pacto de entre Dios y el pueblo. Porque antes el pacto era de una vez al año. Se hacía un pacto. Dios es un Dios de pactos. A través de Jesucristo ya no se tuvo que hacer eso cada año. Con una vez bastó. Versículo 23. Igualmente, había muchos sacerdotes porque cuando uno de ellos moría, no podía seguir en su cargo. Jesucristo vive. Versículo 24 dice, pero Jesús vive para siempre y nunca dejará de ser sacerdote. Entonces puede salvar para siempre a los que vienen a Dios por medio de él. Pues vive para siempre y está listo para ayudarlos cuando se presenten ante Dios. Y ese es el sumo sacerdote perpetuo, quiere decir que nunca termina, siempre es. Versículo 26 dice, Jesús es la clase del sumo sacerdote que necesitamos. Es santo y no ha hecho nada malo, o sea, nunca pecó. Es puro y no se deja influenciar por los pecadores. O sea, no es que vienen acá o no vinieron los discípulos y dicen, Jesús, mira, vamos allá, vamos a hacer esto. Y más bien él tenía una autoridad que simplemente con verlos ya ellos como que sentían, ay Señor, perdóname lo que estoy pensando. O sea, es increíble la manera como él anduvo en medio del pecado, hermanos, y no pecó. Siendo en forma de hombre, no siendo en forma divina de Dios. Porque entonces, pues qué chiste, ¿no? No, como hombre. Versículo 27. No es como cualquier otro sacerdote. Los otros sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios todos los días. Primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Pero Jesús no necesitaba hacer eso. Él ofreció un solo sacrificio una vez para siempre. Y la ley establece sacerdotes humanos
con las mismas debilidades que la gente, pero después de dar la ley, Dios hizo la promesa de Dios hizo la promesa de nombrar sumo sacerdote a su Hijo, quien fue hecho perfecto para siempre y a través de él sufrimiento. O sea, Él lo hizo sacrificio, Él pasó y Él tomó el pecado de la humanidad y a la vez fue el sumo sacerdote que Él mismo se entregó. Él mismo se entregó, hermanos. Es algo increíble. Ya lo leímos en Hebreos, pero nos recordamos y decimos, wow, Señor, ¿en dónde pudo haber comenzado este plan? En Dios, que creó a su Hijo. Dios en forma de hombre vino a la tierra para que podamos entender qué es y quién es Dios y cómo es Dios, y la única manera que lo vamos a entender. Y hermanos, con esto vamos a terminar. Voy a leerles no les dije, pero el estudio está ahí en la aplicación, ya a mitad, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, para que fueran leyendo. Pero bueno, esta, hermanos, es la parábola del fariseo. Y quiero terminar con estos versículos porque muchas veces podemos nosotros estar pecando de la manera que los fariseos pecaron, creyéndose muy santos, creyéndose que ya han logrado, ya han llegado a un punto donde están above reproach, quiere decir que están, o sea, ya nadie les puede decir nada, porque han crecido tanto en la palabra, saben tanto que ya nadie puede decirles nada. Y ese es el peligro de muchos cristianos. Tal vez aquí, no sé, seguro que no, pero en otros lugares. Amén. Está en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 17. Todos lo hemos leído y nos recordamos siempre. Quiero recordarlo hoy. Versículo 9 dice: a unos que confían en sí mismos como justos, o sea, a los que confían a unos mismos como justos, hermanos, que nunca entremos o nos pongamos en esa actitud, que nos creamos ya justos, como que ya logramos y ya nada nos puede pasar. Y sí, no nos puede pasar en el respecto a la salvación, ya somos salvos. Estamos aquí hablando de la manera como podemos querernos tanto y estamos pecando, estamos caminando de una manera que al Señor no le agrada. Una vez más dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, porque nosotros, este es pecador, yo tan bueno que soy. Y dijo también la parábola, Jesús hablando, dice: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro era publicano. O sea que uno era religioso y el otro pues no era religioso, era más bien carnal, vamos a decir, pecador. El versículo 11 dice: y el fariseo, puesto de pie, dice que oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Los publicanos tenían fama de malos porque ellos mismos estaban robando al mismo pueblo. Entonces recibían muchas mordidas y hacían muchas tranzas. Entonces, versículo 12 dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y fíjense, está hablando de yo. Dice soy, o sea, está hablando de yo. Te doy gracias, yo. No soy como estos, yo. Ni aún como este de publicano. Dice: yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmos de todo lo que gano. O sea, yo. Hermanos, cuando estamos hablando y estamos yo, y la iglesia, miren cómo soy, yo, mucho cuidado, porque ahí ya vamos a estar como un yo-yo. Y el pastor Jerry siempre decía: hermanos, no sean yoyos. O sea, para arriba y para abajo, están tibios, están fríos, están tibios, están ahí, porque están inconstantes, están así. Pero él se creía muy santo. Versículo 13 dice: mas el publicano, o sea, el pecador, el que estaba lejos de Dios, dice que estaba lejos y ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo. O sea, me imagino que pues tenía temor, se sentía mal. Ahora, una vez más, hermanos, el Espíritu Santo que ya mora en nosotros nos hace sentir mal cuando hemos pecado.
que no se nos olvide, si hay algo ahí que no está bien y sentimos, es porque el Espíritu Santo nos está revelando que tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar. Tal vez no estoy leyendo, tal vez no estoy orando, tal vez estoy mal con mi esposa, tal vez hice algo en el trabajo, tal vez hay algo que no está bien. Es cuando el Espíritu Santo se constriñe, o sea, se pone triste. Entonces hay algo que ya no, como que no llega, como que no está bien. Es el mismo Dios que usa, bueno, el mismo Dios, Dios Espíritu Santo, que nos hace saber. O sea, regresando, dice que no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Así decía: ay, Señor, Señor, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahí está reconociendo que es pecador. Todos hemos pecado, todos somos pecadores. Dice: yo pecador, versículo 14, les digo que este descendió, o sea, cuando se fue a su casa, se fue justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, dice que será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, hay que no caminar en un espíritu de altivez, de sentirnos la gran cosa. Más bien hay que caminar en humildad, porque el Señor nos va a enaltecer. Continuando, versículo 15. Y dice que traían a él los niños para que los tocase. Lo cual, viendo los discípulos, respondieron: llamándolos dijo, Jesús va y les habla: dejen que los niños vengan a mí, y no se los impidas que ellos vengan a mí, que los niños vengan a mí. Porque, y fíjense, porque de los tales es el reino de Dios. Quiere decir que de los niños es el reino de Dios. Versículo 17. De cierto os digo, o sea, escúchenme, estoy hablando de una verdad. Escúchenme, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Wow, hermanos. ¿Cuántas veces no nos sentamos y queremos ser teólogos y estamos viendo y queremos escudriñar, queremos decir, y el niño, ¿cómo es un niño? Simple. Cree en Jesucristo, trata de obedecer lo más que puede. Hay que, hermanos, ¿tan claro? Los niños son complicados para que entiendan cosas. Hay que hablarles bien simple. El Evangelio bien simple. Lo más simple. La palabra de Dios simple. Y ahora sí, para cerrar, se me había olvidado este versículo. Juan capítulo 16, versículo 5. Ahí vamos a hablar vamos a leer del Espíritu Santo, que es el ayudador. Juan 16, versículo 5 al 15. Dice: pero ahora yo me voy, Jesús hablando también. Pero ahora me voy al que me envió, o sea, ahora voy con mi Padre porque Él me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes bien, porque yo ya les he dicho esas cosas. Tristeza ha llevado vuestro corazón, o sea, están tristes, yo sé por qué, por eso no me están preguntando. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, o sea, esto a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador, y el Consolador es con palabra mayúscula, quiere decir que es el Espíritu Santo, el ayudador, el Paracletos, para que, o sea, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si yo me fuere, yo se los voy a enviar. Versículo 8. Y cuando Él venga, dice que el Espíritu Santo los convencerá al mundo de pecado. Quiere decir, hermanos, que ahorita el Espíritu Santo está trabajando y está tratando, porque el hombre tiene libre albedrío, pero está tratando de que el mundo se convenza que está el mundo mal y que necesita a un Salvador. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, una es a través del Espíritu Santo, que los va a traer a las cosas buenas, como muchos de nosotros, pero otra manera es que el Espíritu Santo en nosotros nos va a ayudar para venir y no nosotros vamos a convencer al mundo, pero sí podemos ser los instrumentos para que Dios nos use.
Pero el Espíritu Santo es el que a ellos les va a dar convicción. Cuando alguien a ustedes les habló de Dios, fue el Espíritu Santo que les dio convicción que de veras están mal, que necesitan a un Salvador. Una vez más, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado porque no creyeron en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me verás más, y por juicio porque el príncipe de este mundo dice que ha sido ya juzgado. Hermanos, ya hemos ganado. El diablo ya no puede hacer nada, el diablo ya está destinado, ya perdió. Que no se nos olvide eso. Lo que está pasando es parte del proceso, es parte de lo que va a pasar. No puede venir en contra de la iglesia. Sí, tal vez van a cerrar las iglesias. Sí, tal vez vamos a estar reuniéndonos en los parqueaderos, en los parques. A lo mejor ni en casas vamos a poder reunirnos, porque va a decir que vamos a infectar a los vecinos. Y los vecinos lo otro que vamos a oír después va a ser que los vecinos, si ven que si hay un party, que llamen a la policía para que paren eso, y si no lo paran les cortan el agua, la luz. Hermanos, estamos allí y lo anuncian, y no me sorprendería si es algo que lo hicieron a propósito para que todo el mundo se diera cuenta. Y después hubo una balacera ahí. No me sorprendería que lo hicieron para estarnos condicionando a ese tipo de cosas. Y uno dice, no, pues tiene sentido. ¿No tiene sentido? Tiene sentido. Tanta gente que se reúne, pero se reúnen a hacer pecado. Nosotros vamos a reunir a cantarle al Señor, a orar por ellos, por la vecindad. Pero vamos a llegar a un punto donde van a estar llamando y diciendo, ahí se están reuniendo. Llegaron como 3 carros y tal vez no traían mascarilla. O tal vez sí traían mascarilla, pero adentro se las quitaron. Yo ya me fijé y vi por un agujerito y nadie está, y no están observando el social distancing. Eso va a pasar. Versículo 12. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las pueden sobrellevar. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará a toda verdad. Es lo que está ocurriendo ahorita. El Señor nos está guiando a toda verdad. ¿Cuál es eso? No vamos ya a hacerle caso a lo que la ciudad está diciendo. Están locos. No tiene sentido lo que están diciendo. No nos podemos reír nosotros porque estamos alabando a Dios, estamos aprendiendo de la palabra para ser mejores ciudadanos, para ayudar a las personas que están viviendo en situaciones pues pecaminosas, pero nosotros somos una amenaza. Pero los que andan allá afuera quebrando vidrios, robando cosas y haciendo desmanes, no hay problema con ellos, y menos hay problemas con los que están encarcelados. Ahora ya hay que soltarlos y ya no hay policías que estén ahí cuidando. Hermanos, no vemos esto, la gente no ve esto, pero bueno. Una vez más, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Ese versículo lo subrayé. Juan capítulo 16, versículo 13. Y dice que Él me glorificará. Recuerden, Jesús hablando, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os dejará saber. O sea, les va a decir, les va a dejar saber. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y se los dejará saber. Hermanos, vamos a orar porque en realidad necesitamos mucha oración. Necesitamos estar orando por las personas. Ahorita voy a orar y tal vez hay una persona que tal vez escuchó, tal vez dice, sí, yo estoy en esa situación, tal vez
Yo iba a la iglesia antes, dejé de ir y me siento como que no soy salvo. Me siento como que estoy tan alejado de Dios. Y está dudando de su salvación. Y está diciendo, bueno, tal vez yo soy una de las personas que nunca fui salva. Y en realidad a lo mejor dice, pues yo ni soy salvo o salva. Esa es simplemente una mentira del enemigo. Si usted ya recibió a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador, y eso implica que usted en realidad cree y pone toda su fe en Él. Y si usted ya ha puesto toda su fe en Él y cree que Él murió por sus pecados para que usted no muriera y se entregó totalmente a Él y hizo la oración y le pidió que fuera parte de su vida, la Biblia dice que usted es salva y ya ha pasado de muerte a vida. Eso no quiere decir que ya ahí pasó y eso fue todo. No, lo que quiere decir es que ahí comienza su caminar como persona nueva, como una criatura nueva, como un niño. La Biblia habla de los niños cuando recién nacen. Usted acaba de nacer, ha vuelto a nacer y como tal tiene que crecer. Pablo escribía a los recién creyentes, pero también escribía a los ya que tenían mucho tiempo en el Señor y les dice que les tenía que dar comida como de bebés, porque no iban a entender las cosas o no iban a poder procesar. Y esta es una analogía de un nuevo creyente que crece y es un niño que comienza a nacer y va creciendo, va caminando y va creciendo en el conocimiento y en la gracia y en el amor de Jesucristo. Es un proceso y es salvo. Que nadie le diga que no es salvo y que una oración no tiene nada que ver. Tiene mucho que ver. Es porque usted en ese momento ha decidido de cambiar su rumbo. En ese momento ha dicho, Señor, perdóname, reconozco que soy pecador. Y de ese momento en adelante, si usted confiesa a Jesucristo como su Salvador, es salvo. Eso dice la palabra. Pero también la palabra dice que tenemos que perseverar. Tenemos que caminar en santidad. Eso implica que tenemos que, no es que porque vamos a hacer ciertas cosas somos salvos. Usted es salvo porque aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y lo que quiere decir es que a través de eso usted va a tener hambre por la palabra, va a querer leer más, y no es que tiene que leer para ser salvo. Entonces ya es por obras. Y uno es salvo no por obras, no por lo que yo hago o puedo hacer, es porque yo puse mi fe en Jesucristo. Y es por eso que nosotros tenemos que perseverar, tenemos que continuar leyendo, es creciendo, santificándonos. Es el proceso que nos lleva a un camino largo hasta que el Señor venga y nos lleve. Entonces vamos a orar y usted puede en este momento pasar de ser hijo del diablo, hijo de ira, a un hijo de Dios. Simplemente ore esto después de mí, repita y con eso el Señor se está dando cuenta y Él está viendo su corazón. Y está viendo su corazón y lo acepta como hijo o como hija. Repita esto después de mí. Señor, Padre, te doy gracias por haber muerto en la cruz por mí. Yo creo en ti, Jesús, que moriste y yo reconozco que soy pecador. Y te doy gracias porque tú has muerto por mí. Y a través de esa muerte es que yo puedo venir y tener comunión con Dios. Y yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y te pido que entres en mi vida y que me cambies. Que me cambies con todos los problemas, todas las situaciones que tengo. Cámbiame, te necesito. Y te doy autoridad para que cambies mi vida. Te doy gracias por haber muerto en la cruz por mí y gracias por esta salvación. Te doy gracias y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Si usted ha orado esta oración, hermano, vaya y busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios, una iglesia donde usted pueda crecer en el conocimiento de Dios y que constantemente esté leyendo. Reúnase en un grupo de oración, dígale a un hermano que usted conoce que es creyente, dígale, acabo de hacer la oración, acabo de entregarme al Señor, invítame a tu iglesia. Hoy hay Biblias donde quiera, en las aplicaciones, en su teléfono, y lea la palabra, lea la Biblia. Y con esto los vamos a dejar. Esperamos que el Señor continúe bendiciéndolos, hermanos, y los amigos que todavía no son hermanos, pónganse a meditar en las cosas que Dios está haciendo en su vida. Ya la mano de Dios está ahí. El Espíritu Santo lo está atrayendo
atrayendo las cosas de Dios. Simplemente decida que hoy es el día de salvación. Amén. Gloria a Dios. Y aquí vamos a terminar. Que los bendiga. Adiós.